Bien, queridos hermanos y hermanas, es providencial la lectura que hemos escuchado en este domingo, porque nos presentan también esa referencia patriarcal de Abraham, padre de la fe, del que siempre tenemos que aprender, y estas enseñanzas también que aparecen en el Evangelio, motivándonos a acudir siempre al Padre, nosotros que somos hijos necesitados de su amor, de su misericordia, de todo lo que Él nos puede dar. Pues vemos una cualidad maravillosa que aparece en Abraham, dentro de las tantas que tiene como padre en la fe, la intercesión. Creo que es una cualidad muy bonita que ilumina mucho la vida, esa misión tan maravillosa de los padres. Qué bueno que está este día también para dar gracias a Dios por ustedes, los padres, las madres y los padres. Si bien la sociedad y a veces se quiere desmeritar mucho la figura del padre, nosotros como iglesia no hacemos eso. Creemos en la familia, confiamos en la familia y sabemos que una familia sana, equilibrada, debe tener la figura del padre y de la madre como referencia. Si una fallase, hay vacío. Aunque se siga adelante, pero eso va a repercutir de una u otra manera en el crecimiento, en la configuración de los hijos. Bienaventurados entonces los que tienen esa referencia, y oramos para que el Señor supla, complemente a los que quizás no han podido tener esa suerte. Pero es bendición la figura del Padre, es bendición en la familia, es soporte, es seguridad, es equilibrio, es referencia. No hay Padre perfecto, solo Dios es perfecto. Y Dios hace su trabajo con padres imperfectos que confían, que obedecen, que son fieles a Él y a su familia. Por eso, en la figura de Abraham encontramos entonces esa bonita referencia. ¿Y cuál es la situación? La ciudad de Sodoma y Gomorra, ciudades carcomidas por el pecado, hasta el punto que el Señor dice que la va a destruir. Y hay un justo que no solamente trabaja para Él, sino por los demás, que ora por Él, pero no solo por Él, sino por los otros. La intercesión es la oración solidaria, que no se centra en uno nada más, sino que pide para otros. Y esa es la oración que Dios escucha. Abraham es el amigo de Dios. Como es el amigo de Dios, con quien Dios dialoga, al punto que le consulta. Porque como dice el texto de hoy, que Dios consulta a Abraham sobre lo que va a hacer. Nosotros consultamos a Dios, pero el justo tiene un rol especial en el plan y en el proyecto de Dios. Dios consulta al justo, dialoga con él, dialogó con Abraham. Los padres son intercesores. Los padres oran a Dios por sus hijos. Le presentan a Dios las necesidades de sus hijos. Todo buen padre lo hace. Piensen los que están aquí, cómo han intercedido por sus hijos ante Dios. Y más cuando conocen la situación que cada uno de sus hijos puede estar viviendo.
se lo encomiendan. Aunque estén distantes, cuando hacen su oración en la mañana o en la noche o en cualquier momento, esa oración va también para sus hijos, pidiendo bendiciones, aunque estén dormidos, aunque estén distantes. Eso es lo que hace un buen padre. Abraham intercedió, pero no solo por los buenos, sino por los que ya aparentemente no tenían, que hasta Dios se había enfurecido, por Sodoma y Gomorra. Es una enseñanza. El Padre intercede por todos sus hijos y ora por todos sus hijos, por los obedientes y los desobedientes, por los trabajadores y los no trabajadores, por los que lo quieren mucho y tal vez los más distraídos, por los que están siempre ahí, por los que se escapan. No solo por los buenos, sino por todos. Y eso es entonces lo que define a un padre. Y por eso hay que celebrar el Día del Padre, porque hay tantísimos padres que lo hacen, la mayoría lo hace. Por uno o dos que se desvíen, no hay que generalizar. Entonces hoy es un día para nosotros orar y valorar esa misión. La oración del justo, la oración del Padre salva a sus hijos. La intercesión del Padre salva a sus hijos. El diálogo del Padre con Dios salva a sus hijos. ¿Cuántas veces ustedes lo han hecho en su vida y saben que es así? Entonces, ahí tenemos un bonito ejemplo. La oración del justo es lo que salva también el mundo, es lo que salva a la iglesia, la oración del justo. Nosotros en esta mañana estamos orando. La oración es una oración por todo. La misa es una oración por todos, por nosotros y por los que no están, por todo. Y esta oración nuestra salva al mundo, sostiene el mundo, equilibra el mundo. La oración de los justos. El mundo a veces se nos presenta que uno podría decir, wow, está, cuántas cosas, cuánto mal, cuánto pecado hay en el mundo. Y nosotros representamos a Abraham, elevando nuestra oración a Dios para que no destruya el mundo. Y Dios escucha la oración de los justos, de aquellos que quieren que el bien avance, crezca, que el reino de Dios se implante. Y esos son aquellos que sacan el tiempo para venir a orar a Dios. Aquellos que cada domingo también se mueven a la iglesia a orar, que oran en sus casas, que leen la palabra, que salen a hacer el bien. Cuando se hace el bien también estamos elevando oración práctica al Señor. Una oración ya con sus frutos. La caridad es ya el ramillete de flores. La caridad es ya el rosal florecido. Cuando nosotros hacemos una obra de bien, una obra de caridad, ahí tiene que llegar esa semilla de amor que crece, que florece y que da fruto. Y eso, pues, esa es la oración del justo, de nosotros, que representamos a muchos, como Abraham. Podríamos decir, son más los que no se interesan por Dios, los que viven de espalda a Dios, son más los indiferentes. Pero la oración y la fe de los justos fermenta la masa, da sabor, es luz que ilumina,
que sirve de referencia. Entonces, la oración del padre en la familia cumple ese rol. La referencia del padre, los consejos, el trabajo, la orientación, es ese equilibrio. Qué bueno que el Señor entonces nos regale esta lectura en este día para poder valorar esa misión de ustedes, padres, y animarlos a que sigan. La iglesia necesita de su testimonio, de ese rol que hacen dentro de su familia. La iglesia necesita de sus oraciones, de su trabajo, de ese doblar las rodillas, de ese enseñar valores que ustedes aportan a la iglesia y a la sociedad. Como Abraham, intercesores, oración solidaria, no por sí mismo, sino también por otros, para que Dios no destruya, para que no se destruya, el mal no destruya el mundo. Y el Evangelio de hoy también nos da una enseñanza sobre la oración del Padre Nuestro que tantas veces rezamos. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. El año pasado ese fue el lema, la oración, y estudiamos mucho el Padre Nuestro. Enséñanos a orar. Todos nosotros tenemos que decirle al Señor que nos enseñe a orar. Y el Señor nos enseña a orar. Y esa oración es llamarle a Él Padre, saber que no estamos huérfanos. Que el nombre de Dios sea santificado sobre todo nombre, que ante Él toda rodilla se doble. El sometimiento del hombre, de la criatura, al Creador. El gran peligro y la amenaza siempre del mundo es el que el hombre quiera ser como Dios y ocupar el lugar de Dios. Cuando el hombre llama a Dios Padre, le está entregando la paternidad, se está sometiendo como hijo, está entendiendo que Él es hijo, que hay una obediencia, pero también está afirmando que hay alguien que cuida, que protege, que da vida, el Padre. Que hay alguien a quien podemos pedirle, presentarle nuestras necesidades materiales y espirituales. Y por eso en la oración que nos enseñó Jesús, el Padre Nuestro, pedimos el pan de cada día, pero también pedimos el pan espiritual. Pedimos ser reconciliados, pedimos el perdón, pedimos ser hermanos. Nos enseña Jesús también en este texto de hoy que la oración tiene que ser perseverante. Perseverante. En cualquier circunstancia. Hay momentos en que sentimos de una vez que Dios responde, otras veces no. Pero la paz de ser escuchado siempre, Dios escucha. Y cuando uno ora con fe, sabe que Dios le escucha. Y si Dios escucha, ya no hay que preocuparse por la respuesta inmediata, porque no eres tú el que lo va a hacer, es Él. Y si tú le pides a Él que venga en ayuda, deja que Él actúe. Deja que Él indique el camino. Que te inspire lo que se debe hacer. Y Él lo hará. Entonces, si los seres humanos ante la insistencia respondemos, ¿qué no será Dios? Por eso el contraste del texto, si los padres de ustedes que no son tan buenos, aquí dice que son malos, a fuerza de insistirle o que su hijo le pida, le concede lo que no será Dios que nos ama infinitamente. Entonces la oración confiada tiene fuerza,
Dios siempre responde. Dios no se muda, Dios siempre está con nosotros. Por eso nos pide el Señor, nos dice el Señor, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Es una invitación bonita en esta mañana para seguir comportándonos como buenos hijos, confiados, obedientes, seguros en Dios, que nos escucha, que nos conoce, que nos cuida. Padres, sigan orando por sus hijos. Sigan presentándole sus necesidades a Dios. No importa cómo sean sus hijos, si hay distraído o no, si hay bueno, Dios es Padre, intercedan. El Señor en esta mañana dice, pidan, motívense a Abraham, por Abraham. Si hay 10, por 10 no lo destruiré. El Señor quiere salvar y el Padre intercede y quiere la salvación. Por eso para el Padre todos sus hijos pueden ser y quiere que sus hijos sean redimidos y confía. Siempre está ahí para dar la posibilidad. Pues que aprendamos de Abraham a interceder, a confiar. La oración del justo salva al mundo. La oración de los padres, la intercesión de los padres salva la familia. Que Dios le bendiga en este día del Padre. Amén.